Bueno, les envío un saludo cordial, afectuoso a todas las personas que se han suscrito a este canal de su servidor y por supuesto extensivo el saludo a pues todas las personas que ocasionalmente pueden ver en este audio y en estos videos didácticos que elaboro material de utilidad. Ofrezco una disculpa porque durante el año he estado ocupado en distintas tareas y había descuidado un poco pues este propósito que tengo de ir alimentando el canal con material que pueda servir a todas aquellas personas que estudien ciencia política, teoría política, incluso filosofía política. Voy a compartirles hoy un texto breve que se titula Democracia Iliberal. Le voy a dar lectura, ¿no? Esta es una categoría que ha ido ganando protagonismo y centralidad como instrumento de análisis de los procesos de cambio político que aquejan a las democracias contemporáneas. Se trata de procesos marcados por acentuados y evidentes sucesos que ponen a la vista el debilitamiento de la democracia, de las democracias realmente existentes, la alarma sobre su eventual muerte, así como su marcada inercia hacia su desdemocratización. En tal sentido, esta es una noción teórica que ayuda a explicar las razones que se encuentran atrás del fuerte resurgimiento en nuestros días de los populismos, tanto de derechas como de izquierdas. Especialmente la categoría democracia iliberal permite comprender, dentro de la evolución de estos nuevos populismos, las peligrosas tendencias autocratizadoras que se encuentran en el corazón de estos. Por tanto, dos características definirían la esencia del fenómeno que quiere atrapar esta categoría, a saber, el debilitamiento de, y en casos extremos, las cancelaciones de las libertades que garantizan el canon liberal, especialmente las civiles. Y en segundo lugar, la concentración del poder en manos de gobernantes que, si bien acceden al poder por vía de elecciones formalmente competitivas, utilizan dicha legitimación obtenida para eludir o ignorar los límites constitucionales de su poder. En pocas palabras, una democracia iliberal es aquel régimen político que, cumpliendo formalmente con las características o dimensiones que permitirían clasificarlo como democrático, por ejemplo, elecciones libres, entra en un proceso de desgajamiento de su componente liberal, ¿no? División de poderes, rendición de cuentas y libertades ciudadanas. Evidentemente esto supone, de entre varios problemas sustantivos que se desprenden de dicho desgajamiento, uno central formulado a través de la pregunta: ¿cuánto liberalismo puede admitir la democracia y continuar siendo democracia? O, dicho de manera aún más sintética, ¿es un oxímoron la categoría democracia liberal? Iliberal, perdón. O dicho de manera, bueno, sí, formalmente en efecto lo es. Pues una democracia iliberal es una contradicción en los términos. No puede concebirse una democracia sin Estado de Derecho, y viceversa. No obstante, en términos de construcción y evolución histórica de los regímenes democráticamente existentes, este asunto quizá ya no es tan simple y claro. Veamos esta cuestión con un poco de más detalle, con el objetivo de desagregar los temas problemáticos de los que nos estamos ocupando en este breve video. Inicio por mencionar que se suele atribuir a Fareed Zakaria en 1997 el inicio de la popularización del concepto en nuestros días. Del mismo modo que se reconoce en Viktor Orbán, el controvertido primer ministro húngaro, populista, nacionalista y xenófobo, la vindicación en términos de prácticas políticas. Perdón, apareció aquí en mi pantalla ya saben, esas cosas de los programas de computación que son tan molestas, ¿no? Bueno, una disculpa por la interrupción. ¿Estábamos en qué? Bueno,
Se reconoce en Viktor Orbán, perdón si repito un poco, el controvertido primer ministro húngaro populista, nacionalista y xenófobo, la vindicación en términos de práctica política de la categoría en cuestión. En este sentido, Orbán justifica la validez y la no pérdida de legitimidad de un régimen democrático que se desprende completamente de su componente liberal. Es decir, para Orbán es aceptable en una democracia desdeñar el principio de tolerancia, afirmar un principio fuerte de dominio de las mayorías y desconocer, por tanto, el derecho de las minorías a afirmarse, dentro de una sociedad que admita la pluralidad social, así como la separación y los contrapesos del poder, ¿no? Esto lo pronunció Orbán en alguna universidad de Hungría en un discurso del año 2004, ¿no? Si se busca la referencia seguro la encuentran. En fin, en cambio, lo que Zaccaria se advirtió en su momento fue, y esta es una cita literal de un famoso ensayo que ya les dije que es del año 97, dice Zaccaria, vemos el ascenso de un fenómeno perturbador en la vida internacional, la democracia no liberal. Democracia ha significado democracia liberal, sistema político caracterizado no solo por elecciones libres y justas, sino también por el imperio de la ley, la separación de poderes y la protección de las libertades básicas de expresión, reunión, religión y propiedad. Este último conjunto de libertades, que puede denominarse el liberalismo constitucional, es teórica e históricamente distinto de la democracia. Hoy, las dos ramas de la democracia se están desgajando. La democracia florece, el liberalismo constitucional no. Lejos de ser un estado temporal o de transición, parece que muchos países están consolidándose en una forma de gobierno que combina un grado apreciable de democracia con un grado considerable de no liberalismo. Fin de la cita de Zaccaria. Bien, si damos crédito a esta manera de disociar entre democracia y liberalismo, podemos llegar al final del camino a conclusiones en las que se defiende la existencia de populismos buenos, ¿no?, entre comillas, es decir, populismos democratizadores y progresistas, y de populismos, pues llamémoslo así, malos, con la simplificación de este adjetivo, ¿no? Es decir, populismos que serían reaccionarios, conservadores y xenófobos. O, en un sentido menos radical, preguntarse si acaso no será el recurso al derecho, por ejemplo, una forma sutil de bloquear la expresión de la voluntad mayoría de cada sociedad, ¿no? Es esta crítica a los famosos cotos vedados, ¿no?, que están presentes en muchas constituciones liberales del mundo. En cambio, para Zaccaria, dicha dislocación entre los elementos democráticos y liberales en la democracia constituye, como ya se ha advertido, una suerte de sinsentido, o de facto, de plano, un suicidio, ¿no?, en la democracia representativa contemporánea, ¿no? En esta perspectiva no cabría la posibilidad de defender la existencia de populismos buenos. No se trata, por supuesto, de negar el principio mayoritario inserto en el corazón de la democracia. Pero tampoco se puede renunciar a mantener ese difícil equilibrio frágil y en constante construcción entre dicha voluntad mayoritaria y el respeto a las reglas formales, o incluso informales, añadiría, siempre que estén dentro de lo aceptable de la democracia, que sostienen a todo régimen político democrático. Se asume en esta postura que el principio garantista del derecho es un elemento estructural irrenunciable de estos regímenes, y sobre los que se impide, entre otros valiosos objetivos, no aplastar a las minorías. Si aceptamos esta premisa, todo populismo sería, como insisto, malo, por sus tendencias antidemocráticas de concentrar el poder y buscar ejercerlo de manera discrecional en nombre de un pueblo homogéneo. Así que, con la intención de dejar en claro las principales variables que definen las diferencias analíticas y empíricas en la definición de la democracia iliberal, se pueden mencionar sin asomo de duda: 1. La realización de elecciones es central, porque de ahí emana una presunta legitimidad del ganador.
Sin embargo, una constante es que los gobiernos que las convocan suelen tener el control de dicho proceso, por lo que la limpieza de las elecciones es cuestionable. 2. El Estado de Derecho es frágil o inexistente, y tanto la corrupción como el clientelismo son elementos fuertemente arraigados en dicho régimen. A ello se puede añadir que los medios de comunicación están bajo acoso o controlados por el régimen iliberal. 3. Los procesos políticos son opacos. Esto es, con poca o nula transparencia, y la oposición política es débil o marginada a un papel irrelevante. 4. La formalidad de los procedimientos y de las reglas democráticas son utilizadas por los gobernantes iliberales para anular el corazón y los valores democráticos en un claro afán de concentrar el poder político. Sería el caso ya muy conocido de los líderes populistas que utilizan el aspecto democrático de las democracias liberales para justamente socavar el componente liberal. Finalmente, 5. En tanto régimen híbrido, las democracias iliberales son variantes moderadas de autoritarismo y su génesis curiosamente puede provenir ya sea de estos autoritarismos o en sentido contrario de los referidos procesos de declinación democrática. Por otra parte, me parece que no disponemos aún de una verdadera tipología de democracias iliberales. Las variantes reseñadas se encuentran con diversidad de intensidad y no siempre todas en los regímenes iliberales que despuntan en la actualidad. Es decir, habría una gama de democracias iliberales, desde las que son casi democracias liberales a las que son abiertamente dictaduras. Por ejemplo, Hungría y Polonia son algo así como democracias nacionalistas abiertamente xenófobas y de derecha. En cambio, las democracias bolivarianas serían su contraparte de izquierda radical. Otros países que cabrían bajo la noción de democracias iliberales serían, por ejemplo, Rusia, Turquía, ¿no?, y Singapur, entre otros casos, ¿no? Y en fin, pues así podríamos seguir estudiando el surgimiento de todos estos fenómenos de transformación de regímenes democráticos liberales en regímenes democráticos iliberales. Bien, solo para mencionarlo, el famoso texto de Zacarías, de Fareed Zacarías, que les digo es de 1997, se publicó en el número 6 del año 76 de la prestigiosa revista Foreign Affairs, ¿no? Y se puede buscar en internet y evidentemente yo lo consulté desde ahí. Bueno, de nuevo un gran placer regresar a entrar en contacto con todos las y los posibles personas que encuentren un valor informativo, un valor formativo en estos breves cápsulas que tienen como primer destinatario, pues evidentemente, mis alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la carrera de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana. Espero que podamos volver a reencontrarnos pronto. Un saludo, un abrazo.